Hola, estoy haciendo este vídeo con motivo de la noticia que salió hace unos días sobre la supuesta resurrección de la especie de los lobos de las cavernas. Me he decidido hacerlo porque la verdad es que creo que en todo este tema de divulgación científica o no científica, pero relacionada con el conocimiento que debería de ser de ámbito general, hay muchísima ignorancia, muchísima información mal interpretada porque faltan conocimientos de cosas básicas que deberían de formar parte de la cultura general y parece que son un privilegio. Es saber. ¿Por qué digo esto? He visto unos cuantos vídeos sobre la noticia. Básicamente, cuando se habla de ella, se habla de que se ha resucitado la especie por medio de ingeniería genética. Para entender este tema es necesario saber un poquito, unas bases de ingeniería genética y un poco de paleontología, y entender si es verdad o no es verdad. La noticia consiste en que una empresa llamada Colossal Biosciences ha creado genéticamente una especie de lobos que han hecho nacer a partir de una loba hembra, que dicen ser los lobos extintos de las cavernas, los Aenocyon-dirus, extintos hace como 10.000 años aproximadamente. Afirman haber traído a la vuelta a esta especie. Eso es muy peculiar, dado que se lleva intentando ese tipo de cosas mucho tiempo, como por ejemplo con el tigre de Tasmania, cuyo material genético tienen conservado en formol, tengo entendido, y no han conseguido traerlo todavía a la vida, después de décadas intentándolo. Es una noticia muy llamativa. Hace arquear una ceja como mínimo a ver qué ha hecho esta empresa tan diferente que haya podido lograr algo así, porque además afirman que lo han hecho a través de un fósil. La gente que está intentando resucitar o traer la extinción al tigre de Tasmania tiene un cuerpo conservado con su ADN, no es un fósil. Hay que recordar que el proceso de fosilización hace que se pierda gran parte del material genético, porque el cuerpo del animal comienza a ser sustituido por minerales que penetran entre sus poros por medio del agua y otras cosas durante el tiempo. Entonces poco a poco se van sustituyendo por minerales que acaban recreando la forma del animal en piedra, por decirlo de forma simple, por lo que el material genético que se conserva es muy pequeño. Sí que es verdad que se han encontrado recientemente técnicas, porque todo está avanzando muy rápido, para lograr extraer cierto material genético de los fósiles incluso que puedan quedar, restos. Eso es increíble, pero nunca es suficiente para generar un código completo, y además teniendo en cuenta que con animales cuyo código se tenía más completo, mucho mejor conservado, no se ha conseguido, como el tigre de Tasmania o el mamut. ¿Cómo han podido conseguir ellos hacerlo? ¿Cuál es el secreto? ¿Y es verdad que realmente lo han conseguido? Antes de hablar de eso, quiero hacer un inciso. Yo conocí este tema, la primera vez que voy a hablar de él fue por un vídeo de VM Gran Misterio. No quiero entrar en este tema para criticarle al youtuber ni a su canal ni nada por el estilo. Simplemente dijo algunas cosas en el vídeo que me parecieron muy llamativas. Básicamente porque son cosas que debería de conocer todo el mundo, ya que son de ámbito público, y lo expuso como algo misterioso e incluso conspiranoico, lo cual no es su culpa, quiero decir. En general está pasando que hay tanta información que las cosas que son de ámbito público no llegan a la mayoría de la gente cuando son muy importantes. Y a mí me pasa frecuentemente cuando hablo con gente que les comento cosas que dicen, pero esto es verdad, esto realmente ha salido público oficialmente. Y no estoy diciendo que lo oficial sea siempre lo mejor, ni que tampoco todo lo contrario, que lo conspiranoico sea siempre acertado, en absoluto. Simplemente que hay noticias que han sido oficiales y que la gente no se ha enterado y son muy fuertes. Y algunas llevan muchos años. En el caso, por ejemplo, de VM Misterio, este youtuber dijo dos cosas que me parecieron muy llamativas. La primera es que qué pasaría si se logran traer a la vida animales ovíparos como los dinosaurios o cosas de estilo. ¿Qué pasaría con un huevo? ¿Cómo se lograría hacer nacer un huevo? Hace ya tiempo que es noticia, y además parece ser que no es un bulo, por todo lo que se ha demostrado al respecto y por las pruebas que hay, porque de hecho está documentado, de cómo unas estudiantes japonesas en el 2016 en Japón, evidentemente, lograron hacer crecer unos pollitos de un huevo sin cáscara. Pusieron los huevos, lo que es la yema, el interior, el contenido, en unos recipientes especiales que probablemente estarían esterilizados, y además tenían como un recubrimiento especial que dejaba pasar los gases y la humedad de afuera adentro.
y posteriormente lo metieron en incubadoras guiadas por un profesor y acabaron surgiendo de ahí los pollitos que podían verse, de hecho, a través del plástico con el que habían recubierto. Era bastante llamativo, está todo documentado, por tanto parece ser que sí que se pueden hacer. No es la primera vez que se habla de ese experimento, pero sí la primera vez que se hace a nivel tan documentado, o por lo menos se hizo bastante noticia en su momento. Digo, es del 2016, por tanto parece ser que podría llegar a poder producirse un animal ovíparo sin su cáscara, lo cual es muy llamativo. Obviamente todo eso todavía está un poco en pañales, estamos hablando de animales que existen hoy en día, y lo otro sería resucitar una especie, traer de vuelta una especie ovípara, a saber cómo en sus inicios. Pero ya parece ser que podría no haber tanto problema con una hembra que tuviera que poner ese huevo, lo cual también abriría la posibilidad a huevos más grandes, especies enormes, y bueno, en fin, eso es otro tema. Pero es que esa noticia fue muy conocida en su momento y es muy relevante para la ciencia, quiero decir. Como he dicho, he investigado si era un bulo o no y parece ser que no hay ningún indicio de que así sea. Parece ser que es totalmente real y está bien documentado. Por otro lado, también comentó otro tema muy relevante, muy impactante, que es que hablaba de la posibilidad de que empezasen a hacer quimeras, en plan híbridos entre otra especie y la humana. Y decía que estaba seguro de que lo habrían conseguido. Claro, si empezaban con cosas genéticas como traer de vuelta al lobo de las cavernas, que bueno, podían empezar a hacer experimentos con humanos, y que él creía que de hecho ya se hacía desde hace tiempo y no se decía. Vale, lo llamativo de esto, el hecho de que experimentan con quimeras de humanos y otras especies, es oficial desde hace unos años. No hablemos ya de lo que han podido hacer fuera, de lo que es público u oficial, hablemos de lo que sí es oficial, que eso ya es fuerte, y es que en el 2017 hicieron la primera quimera humano con otro animal, en este caso el cerdo. Hicieron una quimera de humano y cerdo para intentar experimentar con la posible creación de órganos para donar que fueran compatibles, que no fuese algo como criar humanos para extraer sus órganos, evidentemente, pero que fuese una especie que fuese compatible con la humana, teniendo sus genes, pero no fuera humana, por el tema ético tan hipócrita, que ese es otro tema, pero bueno. Y dado que todavía la creación de órganos por sí sola, lo de crear órganos aparte de lo de hacer surgir órganos aparte de un cuerpo, que es como lo más idóneo éticamente, todavía no está muy avanzado, pues intentaron probar algo así, creando un híbrido humano-cerdo. Lo que pasa es que lo mataron al de 3 semanas, un mes aproximadamente, por razones éticas. Entonces dices, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, eso es otro tema. Si lo vais a matar porque lo hicisteis, bueno, eso es otro tema. Eso fue una noticia oficial, aparecida en el National Geographic. Pero no solamente eso, un año después, en el 2018, aproximadamente un año después, crearon otra quimera con humano-oveja. Por la misma razón hicieron exactamente lo mismo, la mataron al de unas semanas. Es muy fuerte, pero es real. Estas cosas son oficiales, han salido a la luz. Podemos pensar qué es lo que no ha salido, que no sabemos si esto sí ha salido, y además hace ya unos años, pues sí, la verdad es para pensarlo. Pero me llamó mucha atención que dijese eso, porque eso quiere decir que no estaba informado sobre el tema, y no lo estoy culpando a él. Digo, es que últimamente hay muchísima información, bueno, desde hace ya mucho tiempo hay una cantidad de información inmensa, y es muy difícil discernir entre una cosa y otra, pero es alarmante porque son cosas oficiales muy importantes. Y yo la noticia del híbrido humano-oveja lo llegué a ver en la televisión, o sea, yo la conocía, pero además luego lo vi en las noticias. Es que es muy fuerte, pero es así. Bueno, el tema de los fósiles. Sí, es posible sacar cierto ADN o cierta cantidad de ADN de los fósiles mineralizados con las nuevas técnicas, que son súper avanzadas. La verdad es que es una pasada lo que está logrando la ciencia, pero tiene sus limitaciones. Entonces, claro, tú escuchas que han traído a la vida a los lobos de las cavernas y dices, ¿cómo es posible? Bueno, esto tiene trampa. He visto varios vídeos, tanto de gente que da la noticia en plan sensacionalista, qué pasada, fíjate lo que han hecho, han traído a la vida a estos seres, y gente que te dice lo contrario, no, esto no es verdad, esto es un postureo donde parece que lo han hecho, pero no han hecho exactamente eso. Y la verdad es que, desde mi opinión, yo creo que el punto más cercano a la verdad, desde mi opinión, que no deja de ser subjetiva, claro, pero creo que el punto más cercano a la verdad es que justamente han hecho una cosa intermedia. No han traído a la vida a los lobos de las cavernas, no han cogido exactamente el ADN que había entonces, y los lobos que han traído a la vida no son parientes cercanos ni directos de los fósiles de los cuales tomaron la muestra.
las muestras. Fueron 2 fósiles, de hecho. Usaron un diente de hace 13.000 años y un cráneo de hace 72.000 años para reconstruir el genoma completo de este lobo. ¿Qué pasa? Que usaron la especie del lobo gris, que comparte gran parte de los genes del lobo de las cavernas como base para crear esta especie, pero el resto del genoma lo tuvieron que completar. O sea, una cosa tipo Jurassic Park, Jurassic World, solo que distinta. O sea, es como similar, pero al mismo tiempo difiere. Básicamente lo que hacen en Jurassic Park es coger el ADN que han podido extraer de un ámbar, lo cual es bastante inverosímil, pero eso es otro tema. Entonces cogen el ADN y el resto del código genético que les falta porque se ha deteriorado, porque no se ha conservado bien con el tiempo, desde esto en las películas de Jurassic Park, ¿vale? Lo completan con ADN de una especie que les pueda resultar parecida. En este caso cogieron la de una rana concreta porque además así tenían la cosa de que podían controlar el sexo de los animales que nacían para que no se reprodujesen, bla, bla, bla. Bueno, todo ese tema que hay que luego genera problemas. Pero en este caso lo que han hecho es, partiendo del ADN que sí comparte el lobo gris con el lobo de las cavernas, o sea, eso ya lo tenían hecho, sin recurrir a ningún fósil, el resto del genoma lo han editado para que se parezca al del lobo de las cavernas, analizando lo que había quedado de ADN en los restos fósiles. Intentaron completar esas secuencias de ADN, no todas, porque claro, no se conservaban todas, pero sí las que pudieron identificar y que le faltaba al lobo actual, al lobo gris actual, usando edición genética para imitarlas. O sea, que cogieron parte del ADN existente en los lobos grises que compartían con el lobo de las cavernas y el resto del ADN para que se pareciese al lobo de las cavernas o para que fuese el lobo de las cavernas, para completarlo, lo imitaron del ADN que estaba presente en los fósiles, no totalmente porque no estaba entero, ese porcentaje de ADN que faltaba al lobo gris para ser como el lobo de las cavernas tampoco estaba entero en los fósiles. Entonces completaron lo que pudieron imitando el ADN, no generando una nueva especie a partir de ese ADN, lo estaban copiando, lo estaban recreando de esa forma. Entonces, es algo distinto, pero al mismo tiempo muy efectivo. Efectivamente, no han traído al lobo de las cavernas tal cual era entonces, lo han imitado, pero con una base muy potente. Eso quiere decir que, en mi opinión, hay una mezcla de ambas cosas, porque sí que es verdad que está la realidad de esos genes, la realidad de los genes que comparten con el lobo gris, y la realidad de que los genes restantes hay unos cuantos que son muy parecidos y que además han recreado de una forma muy similar, lo cual al final pues no deja de ser una proyección de ese ser. Pero claro, no puede estar completo. Primero, es artificial. Segundo, los genes no estaban completos, no los conocen todos. Entonces, hay gente que lo describe como han imitado la apariencia de los lobos de las cavernas mediante modificar genes y ya está. Bueno, es un poco más que eso. Va más allá, pero al mismo tiempo no es tanto como que han recreado la vida de entonces a ahora, tal como era el lobo de las cavernas, y tampoco que estos sean familiares directos de los fósiles, como sería lo más idóneo para traer una especie a la vida, lo cual es muy complicado. Eso quiere decir que gracias a esta empresa se podían llegar a ver medio réplicas, y digo medio réplicas porque son réplicas no exactas, pero sí relacionadas, porque tienen una base auténtica, con especies del pasado. Es lo más cerca que podemos estar ahora mismo de eso, ahora mismo, de traer especies de vuelta. Y además lo bueno de todo esto, que es muy importante, es que al conservar muchos genes de la especie, en este caso del lobo gris, parecidos, y además no haber tantos años de diferencia, son unos miles, no unos millones. Estas especies nuevas, cuando nacen, no se encuentran tantas diferencias climatológicas y en general del propio planeta que podrían interferir mucho, ambientales y tal, que podrían interferir muchísimo en su fisonomía, porque estamos hablando de seres que tienen una fisonomía de hace miles de años donde el planeta era completamente distinto. En muchísimos sentidos, hablemos simplemente del clima, del ambiente, del ecosistema en sí mismo, pero luego hay otros asuntos astrofísicos que también están implicados en ello y son más complicados, pero muy importantes para la vida. Entonces, y para cómo se desarrollan las especies en cada momento. Entonces es importante que estas especies puedan funcionar, porque es uno de los problemas, claro. Te pones a pensar, al traer especies antiguas a la vida, se encuentran en un planeta distinto. Casi como extraterrestres, no literalmente, evidentemente, pero casi como extraterrestres. Creo que no hay que quitarles mérito a la empresa, así como tampoco hay que otorgarles mucho más mérito del que tienen. O sea, conocer las cosas tal y como son me parece muy importante. Y la verdad, como este tema no es muy de
ámbito general, porque claro, para saber sobre esto, para entender el tema, hay que saber un poquito, unas bases de ingeniería genética y un poquito incluso de paleontología. Y esto no está a la orden del día, la verdad. O sea, la gente se deja fascinar por este tipo de noticias, pero realmente no saben de qué va. Y luego se comentan cosas y entre eso y la poca información que hay sobre los verdaderos avances, pues esto es un cachondeo, la verdad. Pero bueno, este tema es bastante sencillo de entender y por eso ha sido factible, porque tiene sus truquitos. Para traer de vuelta este tipo de animales esto es un comienzo, pero no es definitivo. Todavía queda mucho. La verdad es que es una solución que nunca había pensado que podría llegar a darse. Si te pones a pensar un poco, igual puedes dar con ello, pero han sido creativos y han sido resolutivos y han podido resolver además el problema de la adaptación de especies antiguas al planeta, aunque claro, no están trayendo originalmente lo que es la especie en sí, pero es lo más parecido que podemos ver y eso está impresionante. Que sea ético o no, eso ya es otro tema, queda para largo, pero creo que tampoco hay que quitarles ningún mérito y hay que ver la magnitud de la importancia de lo que han hecho. Y luego también considerar el nivel ético y todas esas cosas, porque sin eso no se debería hacer absolutamente nada, pero eso es otro tema. También las noticias relacionadas con esto, en tema de ingeniería, que hay muchas más de las que he dicho, lo del tema de las quimeras, lo del tema de nacimiento de pollo sin cáscara y todos esos temas, son realmente muy pocos en comparación de todas las cosas que se han logrado y que no se saben. Así que, de hecho, me creé este canal precisamente para hablar de ese tipo de temas porque estoy un poco cansada, no es la palabra, sorprendida de que cada vez que hable con gente sobre estas cosas, la mayoría no sepan de qué estoy hablando cuando hablo de cosas oficiales o no oficiales o simplemente temas de investigar un poco. La ciencia, la verdad, que ha avanzado muchísimo más de lo que la gente cree y por eso está el tema, por ejemplo, de las IAs. Por eso la gente tiene tanto miedo a las IAs que hay ahora en Internet, que son realmente muy antiguas y otro tipo de temas que la verdad sería interesante hablar. Así que bueno, espero que el vídeo haya resultado muy interesante. No estoy acostumbrada a hablar a cámara y menos de estos temas y, bueno, me pongo un poquito nerviosa. Espero que no haya interferido. Creo que se me ha notado, pero espero que no haya interferido. Además, este es mi primer vídeo, o sea que más nerviosa todavía. Pero espero que no haya interferido y que aún así haya podido apreciarse y resultar algo interesante, al menos. He dejado debajo en la caja de descripción los enlaces a las noticias que he dicho para que, bueno, haya alguna referencia, ¿no? de lo que he comentado, sobre todo de los datos poco conocidos. Así que podéis mirarlos ahí, podéis investigar por vuestra cuenta también si queréis y esas cosas. Si tenéis alguna opinión al respecto, siempre es bienvenida, siempre con respeto. Y no tengo ni idea de si esto lo va a ver alguien o no, pero bueno, yo lo dejo ahí.